Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias al Señor. Nuevamente nos podemos encontrar después de unos cortos días de receso. Aquí estamos nuevamente con el Seminario de Fundamentos de Doctrina en nuestra segunda parte. Ya vamos a entrar en la última fase de este seminario y vamos a hablar de los eventos que tienen que ver con el porvenir, los eventos que en las Escrituras se relacionan con el último tramo de la historia de la humanidad sobre la tierra. Y vamos a estar hablando de cada uno de esos acontecimientos que las Sagradas Escrituras nos hablan acerca del fin del mundo, del comienzo del cielo nuevo y de la tierra nueva que el Señor ha prometido y ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero que en este momento cada uno de los que nos acompañan, por favor, nos ayuden compartiendo la enseñanza, llevando a otros este mensaje. Hoy vamos a hablar del fin del mundo y como quiera que este ha sido un tema que en los últimos meses ha llegado a un punto de gran auge a causa de todo lo que ha vivido la humanidad, lo que estamos viviendo, la incertidumbre que de alguna forma se cierne sobre la vida humana en la tierra. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Escritura, el libro de los libros. La palabra profética más segura que usted puede encontrar en el universo es la palabra de Dios y allí vamos a encontrar el secreto, la verdad, la revelación que nos enseña qué es lo que va a suceder en la tierra y qué sucederá también después que lo que hoy conocemos como el mundo termine y comience ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Así que quiero invitarte para que por favor comparte con otros esta enseñanza. Como te digo, dentro de los próximos cuatro semanas vamos a estar hablando acerca de este tema. Esperamos resumir al máximo en esto que es una introducción de temas bíblicos, doctrinales y teológicos, lo relacionado con la profecía bíblica. Así que le invito para que oremos en este momento, le invito para que nos acompañe a través de su oración y de esa forma podamos juntos ser edificados. Padre, gracias te damos por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, de la gente que semana a semana nos acompaña. Gracias por la fidelidad de tu misericordia para con nosotros. Gracias, Dios, porque nos sostienes, nos bendices. Gracias, Señor, por el ministerio Semilla de Vida. Gracias, Dios, por esta tribuna, por este espacio que nos regala, Señor, para enseñar tu palabra, para aprenderla, para guardarla y atesorarla en cada una de nuestras vidas. Yo te pido que nos sigas sosteniendo, que nos sigas respaldando. Gracias por el pueblo que se ha levantado para bendecirnos, para apoyarnos, para acompañarnos con su oración, con su respaldo a través de las plataformas digitales, pero también aquellos que nos han aportado de los recursos financieros que se necesitan para que este canal y este ministerio se sostenga y se mantenga. Yo te pido en el nombre de Jesús que les bendigas con gran gloria y les recompenses conforme a tu eterno propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a dar inicio entonces, vamos a entrar en materia. El título de la enseñanza de esta ocasión es El fin del mundo. Y vamos a hablar acerca de lo que la gente hoy en día supone y además teme. ¿Qué va a suceder con lo que hoy conocemos? Hace un año más o menos, un año y medio, la humanidad entró en lo que fue una gran y terrible pandemia. No fue la primera, tampoco, infortunadamente lo digo, sería la última. Sabemos que la humanidad hoy se ha visto enfrentada ante su vulnerabilidad, ante su pequeñez, ante su fragilidad. Y nos hemos dado cuenta que por mucha tecnología, que por mucho poder económico y por mucho alcance dentro de lo que la industria bélica y militar el hombre ha alcanzado, hay cosas que simplemente lo detienen, como por ejemplo este virus del COVID-19 que ha traído tantísima devastación porque ha causado no solamente pérdida de vidas humanas, sino que también ha generado una serie de conflictos de tipo económico, de tipo social, y esto, por supuesto, no es una cosa que haya sucedido de forma intempestiva, no es algo que haya ocurrido de manera inesperada, sí está declarado y descrito en las escrituras que cosas como estas sucederían en los últimos tiempos. Y para eso yo quiero que hoy citemos la palabra, la segunda carta de Pedro, capítulo 3 versículo 6
hace referencia un poquito a lo que conocemos como el fin del mundo. Dice así la palabra, que el mundo de entonces, está refiriéndose al mundo de la época de Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí dice el versículo 9 algo poderoso cuando enseña y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando estamos leyendo ese pasaje, junto a una multiplicidad de textos bíblicos que hacen referencia a lo que puede suceder, a lo que va a ocurrir, no sabemos exactamente en qué momento, no sabemos con exactitud en qué instante se van a comenzar a producir los eventos que la Escritura enseña, pero sí es cierto que la palabra de Dios de alguna manera tiene un mensaje que hace referencia a ese fin de los tiempos o también a lo que la Biblia describe como la vida terrena, tal como la vemos y conocemos hoy, para darle paso, como dice la palabra, a un cielo nuevo, a una tierra nueva, a una dimensión de eternidad. Ahora, para tratar de referirnos un poquito a eso que se llama el fin del mundo, es importante que nosotros sepamos que la Biblia, que es la palabra profética más segura, es uno de los más poderosos o el más poderoso de los, digamos, textos que hace referencia a el fin del mundo o a los eventos futuros, escatológicos. Lo que quiero que también entendamos es que no es únicamente una, digamos, revelación de las Escrituras. En las distintas civilizaciones y en los distintos escenarios de la vida humana se ha hablado ya de lo que pudiera ser la vida final de la tierra y del hombre sobre la tierra. Por ejemplo, y para el año 2012 ustedes saben que se generó una serie de situaciones frente a lo que fuera en ese entonces muy publicitado y promocionado, que fue la profecía de los mayas. Ustedes saben que ellos en su momento hablaron de alguna serie de eventos que sucederían en la tierra y voy a tratar de traer a memoria, a referencia simplemente, algunos de esos no solamente términos que en su momento los mayas hablaron, sino también otras fuentes que hacen referencia a esa vida terrena final que el hombre tendrá en la tierra. Por ejemplo, los mayas dijeron que el 11 de agosto del año 1999 hubo un eclipse que alineó de una manera impresionante digamos, los planetas en una cruz cósmica y que desde entonces el sistema solar comenzaría a tener una serie de eventos. Una de las cosas que los mayas en su momento expresaron fue que la Tierra sería afectada por cambios no solamente en lo que a la Tierra se refiere, sino en lo que al Sol también se refiere. Y desde entonces y después de esa alineación planetaria se producirían grandes cataclismos que afectarían la vida del hombre por cuanto está en el mismo sistema solar. Los mayas predijeron entonces que se iban a suscitar una serie de acontecimientos y de hecho hubo una película que se llamó así, 2012, y que comenzó a generar y a enseñar un poquito acerca de estos aspectos. Eso en lo que a la primera profecía maya se refiere. La tercera, por ejemplo, hace referencia a que en los últimos años la humanidad, o específicamente el globo terráqueo, entraría en una gran ola de calor que produciría una serie de cambios climatológicos, geológicos y sociales que no habían tenido digamos, magnitud en otro momento de la historia. Y eso, por supuesto, es algo que ya lo hemos visto con asombrosa rapidez, cómo este aumento de la temperatura ha comenzado ya a generar en los polos de nuestro planeta una serie de descongelamientos que han comenzado a generar una cantidad de huracanes y una cantidad de situaciones que por supuesto han generado dudas en cuanto al momento en que la humanidad va a estar sobre la tierra. Así que la sexta profecía maya hacía referencia o hace referencia a que en un momento de la historia
a nuestro planeta lo impactará un gran meteorito, un gran cometa, una gran roca que lo golpeará y que de alguna manera afectaría la existencia del hombre sobre la tierra. Eso en lo que a los mayas se refiere. Cuando hablamos, por ejemplo, de un personaje enigmático, un personaje que en la historia de la humanidad, allá en la Europa del año 1500, específicamente en el año 1503, un hombre llamado Michel de Notre Dame, o también conocido como Nostradamus, hizo referencia en su libro de Centurias a una cantidad de presagios, a una cantidad, digamos, de vaticinios. No voy a utilizar, y sería mejor cuando hablamos de los mayas o cuando hablamos de Nostradamus o cuando hablamos de cualquier otro de los, digamos, anuncios proféticos, más bien no utilicemos la palabra profecía para exclusivizarla más bien a lo que a la palabra de Dios se refiere. Pero refiriéndonos a Nostradamus, hay una serie de presagios, de vaticinios, que por supuesto hacen referencia a muchas de las cosas que han sucedido. Lo que ha ocurrido en la tierra en los últimos años ha tenido en los libros de Nostradamus, en los presagios de Nostradamus, una serie de argumentaciones que obviamente calzan de una forma muy precisa frente a eso. Por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas, cuando hubo aquel atentado a los Estados Unidos, hay un texto en la Centuria 1, numeral 87, algo que decía más o menos así: tras agitarse la tierra, el fuego del centro de la tierra causará un terremoto alrededor de la ciudad nueva. Y dice, dos grandes rocas rodarán una sobre la otra como si fuera un molino y los ríos se volverán rojos. Entonces, cuando la gente comienza y se dan este tipo de cosas y de acontecimientos, la gente se va a Nostradamus y allí va a encontrar, por supuesto, alguna referencia. Como por ejemplo, en el libro de Nostradamus hacía referencia a que la nación grande, el imperio de los Estados Unidos, un día tendría a un presidente de color. Y eso, por supuesto, lo encontramos y lo supimos ya con el gran presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Entonces, esto también hacía referencia. Por ejemplo, Nostradamus dijo y vaticinó que un día en la iglesia romana habría un papa negro, y ustedes podrán ahondar un poquito más en eso y se van a dar cuenta que evidentemente dentro de ese concepto, pues se habla de que habría un papa. Algunos supusieron que tenía que ser de color moreno, pero lo cierto es, y más adelante voy a hablar cuando hablemos de Malaquías, en relación a qué es exactamente ese concepto del papa negro. Hablando de Malaquías, y no es el profeta que se encuentra en las escrituras, sino un monje irlandés que vivió allá en la Europa, en Irlanda del Norte, en el año 1595 y hasta el año 1690, él escribió un libro que apareció en un momento de la historia que se llamó Lignum Vitae Ornamentum Idecus Ecclesiae, que básicamente es un libro que se publicó específicamente en el año 1595. Fue una publicación que se dio en ese entonces para hacer referencia a que desde ese instante y hasta el final de los tiempos habría 112 papas. Es decir, la Iglesia Católica Romana tendría 112 papas. Y a cada uno, y haciendo referencia un poquito a cada uno de esos personajes, el señor Malaquías, que tuvo y ha tenido tanto auge en los últimos tiempos, él hacía referencia a que habría 112 papas y los relacionó con una serie de, digamos, de eslogans. Para referirse, por ejemplo, al número 108 utilizó el eslogan Fos Florum. Ese Flos Florum, que significa flor de las flores, lo relacionan mucho con Pablo VI, que lógicamente era de Florencia, la capital, una ciudad de Italia, y que además tenía dentro de su símbolo papal tres flores de lis, que era la flor nacional o que es la flor nacional de Italia. El señor Pablo VI fue nativo de Florencia y también le decía su símbolo papal fue una flor. En el número 109, de Medietate Lunae, lo usó para referirse, y los estudiosos que se han dado a la tarea de investigar frente a eso, lo relacionaron con Juan Pablo
primero, o Juan Pablo primero, que fue el señor Albino Luciani, que significa la luz blanca, de Medietate Lunae. ¿Qué significa eso en nuestro idioma? Son palabras en latín, pero al traducirlas a nuestro idioma español se diría de la media luna. Y en este sentido es muy relacionado al concepto de lo corto que pudo haber sido digamos, pontificado, porque solo duró 33 días en el poder. Por eso se hace referencia al de la media luna. Entonces murió este señor en un día de eclipse lunar. Cuando él fue elegido papa, que fue el 26 de agosto de 1978, fue una noche en que había una media luna. Entonces, la fase de la luna era específicamente la media luna, el cuarto creciente. Y ahí, obviamente, hace referencia al asunto que lo relacionaron con el señor Juan Pablo I. El número 110 estaba la frase de labore solis. Y entonces se lo relacionaron con Juan Pablo II en el sentido de que ese nombre significa del trabajo o de la fatiga del sol. Entonces se usó ese término para relacionarlo con lo que Malaquías enseñaba en su momento para decir que fue el llamado Papa viajero. Fue el Papa que tuvo, digamos, una gran trascendencia de que viajó como el sol viajaría, digamos, alumbrando e iluminando, digamos, a todas las naciones de la tierra. Pues así dijeron que el pontificado de Karol Wojtyła fue un pontificado que llegó a todas las partes de la tierra. De hecho, fue llamado así el Papa viajero. De la labor del sol, por eso se refería a la fatiga. Fue un papa de una altísima, digamos, actividad en su pontificado. Y escúcheme una cosa, nació en un día de eclipse solar y murió en otro día de eclipse solar. En el número 111, el señor Malaquías usó la frase Gloria Olivae, de la gloria del olivo, y ahí lo relacionaron con el Papa Benedicto XVI, que fue el Papa elegido en el año 2005, y utilizó la palabra para referirse a su nombre, que se lo adjudica a cada uno de ellos, fue el de los benedictinos, y tuvo mucha relación porque tenía que ver con los olivetanos. Entonces hace referencia a ese concepto de la gloria del olivo, y ahí hay una relación en ese sentido de que el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, fue el personaje que se calzó perfectamente en la frase número 111 del señor Malaquías. Se dice que Benedicto XVI nació un sábado de gloria, último sábado antes de Semana Santa, por lo cual es el día en que se realiza la Cuaresma y comienza el día del Domingo de Ramos, que se utilizaba en la época bíblica el ramo de olivo, no específicamente la palma que utilizan en nuestras culturas occidentales. Solo queda uno, según el señor Malaquías, y a ese le puso por nombre Petrus Romano, es decir, Pedro el Romano, que sería, según él, el último de los papas que tendría la Iglesia Católica en la tierra. Y me llama la atención porque en este papa, o en el número 112, que sería el actual papa de la Iglesia Católica, que sería Francisco, él utiliza una frase un poco más extensa con esta significancia en español. Dice, durante la persecución final de la iglesia de la iglesia de Roma, reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 montañas o de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Es decir, que allí ante se han dado a la tarea de investigar todo esto, se han llegado a comprobar que indudablemente Malaquías hacía mucha referencia en sus, digamos, libros acerca del Papa número 112, el actual Papa de la Iglesia Romana. Entonces la pregunta es el Papa que se relaciona también con la profecía o el vaticinio más bien de el señor Nostradamus cuando enseñaba y decía que habría en el último tiempo un Papa negro? Escuche, un Papa negro, y este personaje habla de Pedro.
hay una relación porque inmediatamente la gente comenzó a la hora de la, digamos, de la abdicación que hiciera en su momento el Papa Benedicto XVI a decir que vendría un Papa negro. Y siempre buscaban un Papa negro y supusieron que tenía que ser un Papa del continente africano, pero no. Encontraron que este señor Giorgio Mario Bergoglio pudiera ser ese Papa negro en el sentido de que él forma parte de la compañía de los jesuitas, también denominados y llamados la compañía de los curas negros, por relación a la vestimenta que ellos utilizan. Pero ahí dice, dentro de la profecía de Malaquías, y relacionándolo un poco con la de Nostradamus, pareciera como que este fuera, según estos análisis de los estudiosos, sería el último papa. Es decir, ya no habría más. Y por eso este se puso el nombre de Pedro. Ahora, ya sabemos todos que el papa actual de la Iglesia Romana no se llama Pedro, como se llamaba el que supuestamente fue el primer papa, que sería Pedro, el bíblico, el de la Escritura. Nadie se había adjudicado el nombre de Pedro, pero este sería llamado Petrus Romanus, es decir, Pedro el Romano. Entonces dijeron, no, pero es que el papa actual no es romano, el papa actual es argentino. Y sí, es cierto que es argentino, pero tiene una doble nacionalidad por cuanto a que él tiene una ascendencia italiana. Para nadie es un secreto la gran influencia de la migración de los italianos a Argentina. Y hay muchos nombres en la Argentina que tienen muchísima relación directa con la Italia actual, lo cual quiere decir que muchos argentinos tienen la nacionalidad también italiana, como es en el caso de Francisco, por cuanto sus ancestros son, de hecho su apellido, Bergoglio, es un nombre que tiene referencia con Italia. Además de que hacían algún sentido porque no, que no se llama Pedro, se puso por nombre Francisco, pero Francisco tuvo como inspiración para colocarse su nombre a San Francisco de Asís, quien en su nombre completo es San Francisco de Pietro, es decir, de Pedro. Es decir, allí comienza la gente a hacer una serie de análisis, conjeturas y una cantidad de, digamos, de observaciones que pudieran dar a entender que este sería el último papa. Ahora, eso en cuanto a lo que la parte mística, religiosa se refiere. Ahora, la ciencia, ustedes y yo sabemos que la ciencia día tras día hace referencia a que en los últimos tiempos, los que vivimos actualmente, estamos ante la inminencia de un fin. Ya ustedes sabemos que esta pandemia, que es una epidemia mundial, ha causado una evidencia de que en los últimos tiempos aumentarían las enfermedades, el sistema inmunológico de los hombres se vería deteriorado y además de eso hay una cantidad de conceptos que hacen en los estudios evidencia de que, por ejemplo, la gran roca que puede caer sobre la tierra, ya ustedes y yo sabemos, de hecho hubo una película de Hollywood que hablaba del Armagedón y era básicamente una gran roca que caería sobre la tierra. Entonces, no es descabellado cuando la gente habla de eso. De hecho, déjeme decirle, en las escrituras, en la Biblia, dice la Biblia que un día caerá sobre la tierra una gran roca y que tendría por nombre ajenjo y que dañaría en gran parte la vida terrena. Entonces, no es descabellado cuando se hace alusión a una gran roca que golpearía la tierra. Pero pensando un poco en lo que en este momento se vive en nuestro sistema solar y que de alguna forma no fue tan descabellado cuando hicieron la película 2012, porque allí había una relación impresionantemente con el campo electromagnético de la Tierra, dentro de lo que se dice y dentro de lo que los mayas expresaron en su momento, y que la ciencia dice que habría una inversión de los polos, tanto de la Tierra como del Sol. Entonces, eso produciría una serie de situaciones que obviamente ya sabemos que el campo gravitacional o el campo magnético, mejor, de la Tierra está siendo afectado. De hecho, se ha dicho aquel tsunami de Indonesia que inclinó un poquito más la Tierra
¿cierto? Hace que el campo electromagnético de la Tierra se viera afectado y por eso hay una cantidad de ballenas que se mueven en el océano a través de su capacidad de entender el campo electromagnético de la Tierra. Hoy hay muchas ballenas perdidas que las vemos en las costas muertas. ¿Por qué? Suponen que en vez de suponen que van para aguas profundas y se encuentran con aguas costeras, y esto desde luego para ellas les produce inmediatamente la muerte. La ciencia dice que la corteza terrestre experimentará un aumento de volcanes, de movimientos telúricos, de movimientos sísmicos, y esto traería movimientos tectónicos, terremotos, deslizamientos, y ya ustedes y yo sabemos que hay una gran actividad sísmica en lo que hoy en día se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que ha habido una multiplicidad de actividad volcánica y de actividad, digamos, en lo que a las capas tectónicas de la Tierra se refiere, y por eso en los últimos 100 años de la historia de la humanidad en la Tierra ha habido muchos más terremotos y movimientos telúricos que en todos los registrados en los 6.000 años de historia del hombre sobre la Tierra. También dice la ciencia que se debilitará la magnetosfera de la Tierra, y esto generará que haya una influencia de la radiación solar, produciendo lo que se conoce como el efecto invernadero, que ha comenzado a también generar los calentamientos globales y una serie de movimientos climatológicos que para todos es sabido. El año pasado, el antepasado, supimos que hubo cuatro huracanes en el océano Atlántico al tiempo. Eso nunca se había visto, lo cual quiere decir que sí es verdad que la ciencia advierte que la vida humana en la Tierra está peligrando de una manera impresionante. Grandes asteroides, grandes piedras que pudieran golpear la Tierra, el campo gravitatorio de la Tierra que experimentaría un cambio que lógicamente va a afectar la vida humana en la Tierra también, el calentamiento global. Y bueno, para no referirme un poco a esa multiplicidad de enfermedades que la Escritura enseña también que se aumentaría en los últimos tiempos. Esto hasta ahora simplemente ha sido una referencia a, digamos, fuentes extrabíblicas. Hablamos de las profecías mayas, hablamos de Nostradamus, hablamos de Malaquías, hablamos de la ciencia, y bueno, hay los secretos de Fátima y bueno, una cantidad, porque en lo que a la profecía o a los presagios se refiere, hay muchísima información. Simplemente trajimos hoy los más trascendentales en este tiempo. Pero vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Sabiendo que segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha. Dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Si usted quiere saber qué dice la Biblia frente a la profecía bíblica, tendrá que obviamente ir a pasajes y a momentos de la historia bíblica, como por ejemplo estudiar el libro del profeta Daniel, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. Estudiar los libros de Mateo, capítulo 24 y 25, Lucas, capítulo 21. Ir, por ejemplo, a la primera y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, las dos cartas del apóstol Pedro y, por supuesto, la profecía por antonomasia, que sería el libro del Apocalipsis. Vamos a tratar rápidamente de ir a la Escritura y no me voy a poder detener aquí. Hoy pretendía simplemente hacer referencia a lo que se conoce como el fin del mundo, pero quiero en la próxima oportunidad que tengamos de volvernos a ver, hablar ya de forma específica de ello. Pero simplemente quiero referirme, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, el capítulo 9, versículos del 24 al 27, encontramos lo que se llama la profecía de las 70 semanas. Esa es una profecía extraordinariamente diciente en lo que a la escatología se refiere. Daniel en el capítulo 11 hizo referencia y alusión a un personaje que se denomina el anticristo, que ya encontramos muchos otros pasajes que nos mencionan un poco lo que al anticristo se refiere. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 36,
del libro de Daniel. Dice, el rey hará su voluntad, hablando del anticristo que se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios del Dios de los padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, dice, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Un Dios ajeno se hará de fortalezas inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Quiere decir que allí la Biblia habla de el anticristo. Y luego usted coteja lo que dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan y específicamente el apóstol Pablo, se va a encontrar que muchos de ellos, y de hecho el mismísimo Jesucristo hizo referencia a que aparecerá en la tierra un anticristo. Ha habido muchos, pero se levantará uno que particularmente tendrá una gran influencia y afectará directamente a la nación de Israel y se convertirá para el mundo entero en una gloriosa y majestuosa esperanza. Y cuando dice la Biblia, cuando sientan y piensen que ha habido paz, entonces de repente vendrá sobre ellos destrucción repentina. La Biblia habla del fin del mundo y el mismo profeta Daniel en el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 4, hace alusión a que la vida humana en la tierra tendrá grandes modificaciones. El apóstol Pablo le decía también, habló del anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 12 hace alusión a ese anticristo. Cuando dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya sabemos nosotros que los judíos están esperando al Mesías. Y Jesucristo lo dijo, yo vine en nombre de mi Padre y a mí no me recibisteis, pero vendrá otro en nombre propio y a ese sí recibiréis. Es decir, el pueblo de Israel que no reconoció a Jesucristo como el Mesías, verá al anticristo y se confundirá porque le hará creer que es el proveedor de paz, que en el Medio Oriente es tan necesaria y tan inminente. Entonces firmarán un tratado de paz, como dice Daniel 9 del 24 al 27, y eso se convertirá para sí mismos en su peor, relación con el anticristo. Entonces aquí hacen mucha alusión a ese anticristo, es decir, la vida futura profetizada en las escrituras es muy precisa. Para mí, particularmente, estudiar estos temas me parece tan lindo porque veo una maravillosa correlación entre los pasajes de todas las escrituras. Si usted lee un libro de la Biblia y lo lee, descontextualizado o desconectado de los demás libros de las escrituras, usted por supuesto que no va a poder tener el panorama completo. Pero cuando usted lee la Biblia y la coteja con cada uno de los pasajes complementarios, pues usted se dará cuenta que en la Biblia hay una maravillosa unidad temática, una cohesión perfecta en lo que al tema escatológico se refiere. Pablo decía que en los últimos tiempos el carácter de los hombres cambiaría ostensiblemente. Dice 2 Timoteo 3 del 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Y sigue ahí la lista haciendo alusión a lo que hoy vemos de una manera tan impresionante. Pablo hablaba, en los últimos tiempos habría falsos profetas, habría falsos maestros y habría falsas doctrinas. Para nadie es un secreto que hoy estamos plagados de sectas y de falsas doctrinas. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo, lo cotejaron los otros profetas. Primera Timoteo 4, del 1 al 3 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y una cantidad de cosas que la Biblia dice que esos falsos maestros
tratarán de introducir de forma encubierta en el seno de la iglesia para generar lo que se denomina la apostasía, que es volver atrás. El apóstol Pedro también hizo referencia a los falsos maestros. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir que la Biblia, todo esto que vemos seres espirituales, seres que se han convertido para la humanidad como semidioses o dioses porque los han idolatrado inclusive, gente que se ha adjudicado títulos de Cristo, gente que se ha adjudicado términos de iluminados y la gente rendida y postrada. Esto forma parte de lo que en los últimos tiempos se convertiría como de forma muy natural. Y como en la gran mayoría de los países hay una libertad de cultos, pues se permite que cada cual profese la fe que quiera y viva el concepto religioso que desee, y esto ha hecho que proliferen en muchas partes del mundo hombres y mujeres inclusive, que un día allá en Puerto Rico salió un personaje llamado José Luis de Jesús Miranda, que él dijo que era el otro edificador de la iglesia. Después ya no que era el otro edificador, la gente le creyó que ya ahora él era el edificador de la iglesia. Ya después dijo que no era el edificador de la iglesia, sino que él mismo era Cristo. Y después ya no dijo que era Cristo, sino que él mismo era el anticristo. Y después dijo que se iba a transfigurar como se transfiguró Cristo. Y la gente le creía. Y un día cualquiera desapareció. No sabemos si se murió, no sabemos qué le pasó. La esposa terminó diciendo que ahora ella era Cristo. Y por eso, hermanos, esto es inconcebible para la mente de los que mínimamente tengan conocimiento bíblico. Pero mucha gente está tras esas doctrinas de demonios que están proliferando y trayendo tantísima destrucción a la humanidad. Pedro hablaba del fin del mundo y en la segunda carta de Pedro 3, del 3 al 10, lo leíamos al principio, hace referencia a eso. Si hablamos del Apocalipsis que escribió Juan, pues ustedes todos saben que allí está lleno de principio a fin una serie de acontecimientos, como por ejemplo los sellos del Apocalipsis. El primer sello que habla del caballo blanco, que es el anticristo. El segundo sello, el caballo bermejo, que habla de la guerra. El tercer sello, que es el caballo negro, que habla del hambre. El cuarto sello, que es el caballo amarillo, que habla de la muerte. Después viene el quinto sello, que habla del sufrimiento y la tribulación. Después viene el sexto sello, que habla de un gran terremoto, ¿cierto? Que de hecho hubo una película llamada La Falla de San Andrés, donde hacían alusión a que habrá un gran terremoto en la tierra que causará la muerte y la devastación de muchísimas personas. Y esto lo encontramos también en Apocalipsis 6, del 12 al 17, porque ha habido terremotos de 6, de 7, de 8 grados en escala de Richter. Pero habrá, según lo que decía esa película, un terremoto de la escala de 10 y más, lo cual dice que será un gran terremoto. La Biblia habla de eso. Luego habla de las trompetas, que habla de la tribulación. Luego en la Biblia, en el capítulo 13 de Apocalipsis, habla de las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Habla de la gran ramera y de la gran Babilonia. Eso está allá en Apocalipsis 16 y 17 y 18 también. Habla de la batalla del Armagedón, Apocalipsis 16. Habla del milenio, Apocalipsis 20. Y así encontramos una serie de acontecimientos que la Escritura enseña y que el apóstol Juan se encargó de escribir. Jesucristo, el profeta por excelencia, él habló, y especialmente quiero citar Mateo 24, porque él allí hizo alusión a los falsos maestros y los falsos profetas que se levantarían en los últimos tiempos. Mateo 24:5 dijo Jesús: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso sucederá con el anticristo y el pueblo de Israel. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice Jesús
que habrá guerras y rumores de guerras. ¿Cuántas guerras no ha habido en los últimos tiempos? Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, pero los rumores de guerras que hoy en día se ciernen sobre la tierra son devastadores, y en Mateo 24:7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, dice el texto, y habrá pestes y habrá hambres. Fíjese que cuando habla de las pestes, el COVID-19, que es una gran pandemia, el virus, el VIH es una gran pandemia, digámoslo, una gran enfermedad devastadora, el cáncer y una cantidad de problemas que han comenzado a agudizarse y a generalizarse. Ya la diabetes es una enfermedad común, la hipertensión es una enfermedad común, las enfermedades coronarias son enfermedades comunes. Es decir, y además de esas que se han vuelto comunes, comienzan a salir una cantidad de enfermedades de etiología desconocida y que los médicos terminan considerando enfermedades huérfanas porque nunca nadie antes las había expresado y sentido. Eso también, dice Jesús, que sucedería en los últimos tiempos. Habría terremotos en los diferentes lugares. Mateo 24:7 también lo enseña. El cinturón de fuego del Pacífico del que mencioné hace unos instantes. Habrá tribulación, los matarán. Habrá gente que será aborrecida por causa del nombre de Jesús. Mateo 24, versículos 9 y 10 hace alusión a eso. Dice el Señor Jesucristo que en los últimos tiempos se le multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. También dice la Biblia que habrá una predicación del Evangelio en todas las naciones, de Mateo 24:14. Hoy el Evangelio está siendo predicado, pero llegará el momento en que el Evangelio llegará a todas las naciones de la tierra. Y dice allí: entonces vendrá el fin. Mateo 24:14 dice: será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Si se da cuenta que ahí dice Jesús, el fin de la vida, del proceso y de la estancia del hombre sobre la tierra tal como la conocemos hoy. Jesús hablaba de la abominación desoladora que también habló el profeta Daniel en Mateo 24:15. Habló Jesús de la tribulación, porque todo el mundo ha visto la humanidad atribularse, pero lo que dice la Biblia en Mateo 24:21 es esto: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días los días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La Biblia habla de la tribulación, que vendrá una gran tribulación, pero dice también que además de esa gran tribulación habrá una grave y más grande tribulación. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, que la Biblia está diciendo que sí es verdad que la vida terrena, tal como la conocemos hoy, será afectada. ¿Cuándo sucederá esto?, pregunta la gente. Jesús dijo todo eso, pero ¿cuándo sucederá esto, Señor? Jesús dijo en Mateo 24, el versículo 32, lo siguiente: de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira lo que dice aquí: cuando la higuera florezca. Es decir, que la higuera en la Biblia se refiere a Israel. Cuando Israel florezca. Israel floreció. 14 de mayo de 1948 fue Israel reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como un estado. En consecuencia, se puede decir que ese día volvió a florecer la higuera. Y dice el Señor que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Las generaciones en la Biblia, algunos dicen que son de 25 años, otros dicen no, es que después la generación sería la vida de una persona promedio, más o menos 80 años, y así entonces en estos días está muy de cerca eso que la Biblia dice que sería la generación posterior al florecimiento de la higuera como la nación de Israel. Porque Israel, y cuando tengamos la oportunidad en semanas siguientes hablar un poquito de Israel, nos daremos cuenta que Israel es el reloj profético con el que Dios mueve, digamos, su estructura profética para los últimos tiempos. Y es importante no desconocer lo que ocurre en Israel, no minimizar lo que sucede allá en esa tierra,
porque tiene mucha relación con lo que dice la Escritura y con lo que ha de suceder de la vida del hombre sobre la tierra. Mas como en los días de Noé dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también cuando sea la venida del Hijo del Hombre. Algunos han dicho, no, todo lo que ha pasado en la Biblia y todo esto ya pasó, ya hubo tribulación, ya hubo muertes, ya hubo terremotos, ya no pasa, no falta nada. Pues déjenme decirle una cosa, lo que dice la Biblia es que después de esta tribulación vendrá el Hijo del Hombre, vendrá el Cristo eterno a establecer su reino sobre la tierra. De eso vamos a estudiar y a analizar a partir de la próxima semana esos acontecimientos que por supuesto son importantes. Usted me preguntará y me dirá, pastor, yo estoy preocupado con todo lo que usted ha dicho. Pues debería estarlo si usted no tiene a Cristo en su corazón. Pero si usted tiene a Jesús en su corazón, pues permítame decirle que todo esto que la Biblia dice, que la Biblia profetiza, que la Biblia anuncia, que la Biblia enseña, es algo que va a ocurrir, pero sucederá cuando la iglesia de Cristo sea quitada del medio. Quiero leer algunos pasajes. El próximo jueves, la próxima semana, estaremos hablando, nuestra próxima lección, del arrebatamiento de la iglesia y de los acontecimientos que comenzarán a suscitarse una vez la iglesia sea quitada del medio. Pero quiero simplemente decirles esto. Antes de que todo esto suceda, la iglesia de Cristo será quitada de la tierra. Hay pasajes como, por ejemplo, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 7. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque nada de eso sucederá hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice el versículo 7 que para mí es contundentísimo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, hay algo que detiene al anticristo y a toda la manifestación infernal que se ha de suscitar en los últimos tiempos, y es la iglesia. Algunos dicen que es el Espíritu Santo, pero no. El Espíritu Santo no podrá ser quitado de la tierra porque Él es omnipresente. Salmo 139 lo anuncia y lo enseña. El que será quitado de la tierra es la iglesia de Cristo, uno de los dos pueblos de Dios, que al final serán uno, pero hoy la iglesia y el pueblo de Israel son dos pueblos, son distintos. Para ellos Dios tiene un cronograma profético diferente, que ya cuando entremos en la eternidad y en la edad de las edades, pues seremos un solo cuerpo y un solo pueblo. Pero mientras, el Señor marcará la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Cuando la iglesia de Jesucristo sea quitada del medio, entonces el anticristo obrará como bien le ha permitido y le permitirá el Señor. Dice el 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque no nos ha puesto Dios para ira, dice el versículo 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación, la 70ª semana de Daniel, es considerada la semana de la gran ira de Dios. Y aquí dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino que Dios nos quitará. De eso vamos a hacer referencia la próxima semana. Apocalipsis 3:10. Hermoso este pasaje. Quiero que usted lo guarde y atesore en su corazón. Dice, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está diciendo Dios que la iglesia será quitada de esa hora de la prueba. Jeremías 37 hace alusión también a esto cuando dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, pero de ella será librado. Es decir, la angustia de la tribulación de la 70ª semana de Daniel no será una angustia para la iglesia, será una angustia para Israel, para Jacob.
Próximo jueves, Dios mediante, vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Por ahora, solo quería hacer mención a lo que dicen las profecías y presagios bíblicos y extrabíblicos, lo que dice la ciencia, pero sí invitarte a que no tengas temor, a que como creyente, como uno de los que ha nacido de nuevo, uno de los que su nombre está escrito en el libro de la vida, tú puedas decir con certeza y con seguridad, yo soy de Cristo y Él me guardará de esa hora de la prueba. Si tú te has entregado a Jesús, si tú le has rendido a Él tu vida y tu alma y todo tu ser, pues ten por cierto que como Él prometió allá en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, cuando Él dijo, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él un día vendrá, volverá por ti y por mí. Y esto sucederá antes de que Él venga con nosotros a establecer su reino milenial sobre la tierra. Así que con todo esto, mi querido hermano, sé que he corrido, pero quiero simplemente hacer y generar un punto de inflexión a través del cual, a partir de la próxima semana y por los próximos 3 jueves consecutivos, hablemos grosso modo de esos acontecimientos finales. Ya llegará el día en que nos explayaremos hablando de profecía bíblica, hablando de términos y temas y de especificidades. Pero mientras tanto, nosotros vamos a dejar simplemente una base, digamos, general de lo que es la profecía bíblica, la profecía escatológica, lo que la Biblia dice que sucederá en la tierra. Así que el Señor les bendiga, guarda tu corazón, entrégate a Jesús, ríndete a Él, para que entonces el temor se vaya de tu alma y tu corazón se llene de fe, de certeza, de seguridad y de esperanza. Que el Señor te bendiga. Quiero acordarte y recordarte además que si quieres ser parte de nuestro ministerio como amigos sembradores, pues ve a nuestra página web. Tenemos una página web www.semilladevida.org. En estos días estaremos y estamos eh, publicitando un nuevo artículo. Ahí usted va a encontrar artículos en nuestra página web. Ahí usted va a encontrar también información de nuestro ministerio, cómo podernos acompañar y apoyar con su oración, de qué manera usted puede ser y hacer parte de esta red de amigos sembradores del ministerio y desde luego también podernos acompañar en nuestras redes sociales. Ahí hay una red social de Instagram, que es mi red particular, que se llama arroba Elio Galvis M, pero también tenemos una red social de nuestro ministerio donde montamos mucha más publicidad y mucha más información, videos, contenidos, prédicas, y es arroba min semilla de vida, sin olvidar el centro de nuestro ministerio que es nuestro canal de YouTube, que es Semilla de Vida con Elio Galvis. Hace unos días tuvimos la grata sorpresa, la grata alegría de que YouTube nos escribió y nos dijo que hemos cumplido un número de usuarios, eh, digamos, representativo, junto con un número de, digamos, reproducciones. Es decir, ustedes han hecho parte de esa bendición. Por eso YouTube hoy nos ha abierto. Eso es como si fueran, usted va creciendo en un... yo no conozco mucho el mundo del YouTube. Si usted es un experto en el mundo de YouTube, pues, y quieres darme tips y recomendaciones y sugerencias, estamos más que dispuestos a recibirlas. Las necesitamos. Pero hemos venido viendo que YouTube nos manda correos y nos dice, ya usted cumplió esta parte, ahora usted puede hacer esto, ya usted tiene permiso para esto, hay un super chat que ahora está habilitado, hay unas oportunidades y unas opciones que YouTube nos está entregando y esto ha sido gracias al Señor y a cada uno de ustedes que nos ha acompañado, que nos ha apoyado, que nos ha venido permitiendo llegar a otros. Tenemos un grupo particular al que llegamos semana a semana porque les enviamos el link, porque están conectados con nuestras redes sociales directas, pero también hay un grupo de personas que han sido bendecidas y que ustedes les han llevado estas enseñanzas a través de el difundir el video, de difundir el mensaje. Así que por eso es importante. Déjanos tu comentario, déjanos tu like, suscríbete al canal. Yo al principio dije, yo nunca voy a decir eso, pero no, hay que decirlo, dicen, hay que decirlo para que de esa forma podamos ser una comunidad mucho más robusta. Déjanos tu like, compártenos. Si te ha edificado este mensaje, compártelo con otro. Déjanos tu comentario y así
suscrito y con las notificaciones activadas, vamos a poder ser una comunidad mucho más grande. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor les acompañe en todo lo que hagan y en todo lo que emprenden. Yo soy Elio Galvis y esto es Ministerio Semilla de Vida. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad, ya sea en este espacio o también en nuestros alientos en sí. Que Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.